tengamos un tiempo de oración. Padre amado, a ti clamamos, a ti pedimos tu ayuda, tu intervención, pedimos que tú puedas guardarnos, puedas guardar nuestras mentes, nuestros corazones, para escuchar tu palabra, para recibir tu mensaje y también para que hayan cambios en nuestras vidas. Tú, Señor, sé trayendo a través de tu palabra la vida, a través de tu palabra el orden que tú quieres para nosotros y para la iglesia. Nuestra confianza está puesta en ti. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro defensor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. ¿De qué obviamente vamos a hablar? Ahí veíamos cómo Cristo ya decidió venir a poder ser nuestro intercesor, a poder rescatarnos. Entonces, lo que queremos hablar de que debemos entender de que estamos en una batalla, estamos en un combate, ¿no es cierto? Y vamos a la lectura en 2 de Corintios 10, 3 al 6. 2 de Corintios, capítulo 10, versos 3 al 6. Obviamente le invitamos para que en su casa luego puedan leer el capítulo entero. Hay todo un contexto, una situación por la cual Pablo está mencionando estas palabras, pero redondeamos en esos pasajes para poder entender la idea. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, y obviamente sigue mencionando algunas palabras más adelante. Pero teniendo la idea acá, nos está hablando de que obviamente hay un combate, hay una batalla, ¿no es cierto? Y que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, son obviamente espirituales, pero son poderosas si están puestas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. Hay fortalezas que se han levantado, obviamente en el mundo el enemigo ha levantado fortalezas. Hay lugares, nosotros, donde recibimos ataques del enemigo, ¿ya? Y debemos estar en esta lucha, en esta batalla. Lamentablemente, muchas veces la iglesia está dormida en este sentido y no nos damos cuenta también como creyentes que hay una batalla espiritual, y por eso debemos estar preparados, debemos estar armados con nosotros la armadura que el Señor ha provisto, y en sí se está refiriendo de que debemos estar cubiertos, vestidos de Cristo, ¿ya? Es importante tomar conciencia nosotros que estamos en una lucha espiritual. Primera de Timoteo 1, 18. Vamos a Timoteo. Obviamente nuevamente Pablo, a uno de los discípulos, ¿no es cierto?, de él, a este siervo que fue encomendado a ministrar varias iglesias, que fue compañero también en los viajes, le dice estas palabras. 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces sí, obviamente los creyentes, el Señor ha colocado la imagen del cuerpo de Cristo, nos coloca varios ejemplos que debemos entender, pero uno también de los ejemplos es que somos militares, somos soldados, ¿ya?
colocados por Cristo para pelear la buena batalla. Entonces debemos entender bien esto, porque también si no, primero tenemos que entender que somos soldados, tenemos que entender que es una batalla, pero muchas veces, consciente y inconscientemente, estamos peleando esta batalla en forma equivocada. Debemos tener claro cuáles son nuestras armas, ¿ya? Vemos obviamente la oración es una de las armas, cómo podemos clamar al Señor por protección, por ayuda, por provisión, para que Dios también pueda traer, ¿no es cierto?, a esos ayudantes, que son los ángeles, pero también pueda traer a cristianos a combatir, para que Dios despierte también los corazones del pueblo de Dios. Y vemos ahí en Lamentaciones 3:53 a 57. No sé si alguien que lo encuentra allí primero puede leerlo, ¿ya? Lamentaciones 3:53 al 57. Y así también vamos participando. ¿Alguien lo tiene por allí? ¿Sí? ¿O le doy lectura nomás? Ya. Se demora mucho. 53. ¿Se lo tiene ahí? Ya. Lamentaciones, capítulo 3, 53 al 57. Dice así: ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, y yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda, oíste mi voz. No escondas tu oído a clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. En ese momento de profunda, podemos decir, soledad humana, estaba ahí preso por el Evangelio, ya, por proclamar la verdad del Señor. Aún la gente de su pueblo no estaba apoyando a este profeta, pero allí escucha la voz del Señor y le dice, no temas. Salmo 34, Salmo 34, 7. Ahí. Vamos a Salmo. Vamos a confirmar porque no esté. Sí, ahí está, estamos bien. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Ya? El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que respetan, tienen reverencia ante Dios y que hace, nos defiende. Pero ¿qué pasa si alguien pierde esa reverencia? Si alguien actúa irreverentemente ante la presencia de Dios, ¿qué pasa? También hay que entender bien el pasaje, ¿ya? Entonces, la oración es nuestra arma que Dios nos ha dado para pelear esta batalla, ¿ya? Entendamos, no son armas, ¿no es cierto?, físicas. No es que tenemos que tomar una pistola, un revólver, un palo, ¿no es cierto?, para pelear la batalla, sino son armas espirituales. La palabra de Dios también es, ¿no es cierto?, un arma importantísima. Filipenses 2, 9 a 11, vamos a ir a ver allí. Bueno, salta ahí una verdad espiritual. Filipenses 2, 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que está en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿No es cierto? La palabra de Dios nos abre el entendimiento, la palabra de Dios nos muestra nuestra condición, la palabra de Dios
lava, nos capacita, nos prepara para pelear la batalla. Me compartía mi esposa, ella, bueno, trabaja obviamente en una ala hospitalaria, la dejaron sola allí en el aula. Ella bajó una aplicación que es la Biblia en audio, y ahí trata de cuando puede obviamente de escuchar, y obviamente mientras que hacía algunas cosas también del aula hospitalaria, como estaba sola, puso ahí la Biblia en audio en altavoz, y dice que siente ve una sombra que pasa, cruza la pared y ahí se pierde. Obviamente como humano generó cierto temor en ella. Obviamente empezó a clamar al Señor. Al ratito empiezan a mover algunas cosas atrás y siente, esta misma voz que dice Jeremías: no temas, ¿quién es más poderoso? Se sintió obviamente internamente. Obviamente sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros y obviamente puede alentarnos, ¿ya? Obviamente hay una batalla espiritual, ¿ya? Y tenemos que tener conciencia de esto. Nuestro testimonio también es una arma, ¿ya? Obviamente si la palabra de Dios habita en nosotros y la palabra de Dios se hace vida en nosotros, hay una victoria sobre el plan del enemigo. Al revés, si la vida de Dios no está en nosotros, si estamos actuando incorrectamente, vamos a abrir puertas, como decía el video, vamos a abrir brechas, vamos a abrir lugares. Decía, no seas, ¿cómo le podemos decir? Pero no pienses de que el enemigo, ¿cierto? Si quieres entrar a una ciudad, va a entrar por la puerta, ¿ya? No, ilógico, va a buscar pequeños orificios en la muralla para poder tomar ahí el dardo de fuego del maligno y tirar. Entonces, el Señor vino, ¿no es cierto? Esta creación, esta raza humana que había sido por el enemigo destrozada, arruinada, el Señor vino a restaurar la creación, a restaurarnos también a través de un pueblo. Él vino a colocarse, ¿no es cierto?, en lugar de nosotros. También el desafío que nos planteaba allí es cómo nosotros ahora también vamos a cubrir esas brechas, pensando también en nuestros hermanos, viendo algunas áreas en las cuales ellos quizás están débiles, y podemos ayudarle a fortalecer para cubrir, ¿no es cierto?, esos lugares y no reciban el ataque del enemigo. También debemos estar abiertos a que otros creyentes puedan también, obviamente, interceder por nosotros y también ayudarnos, aconsejarnos, ministrarnos sobre algunas áreas que no están bien en nuestra vida, ¿ya? No podemos decir, como decía Juan, el apóstol ahí en su carta, no hay pecado. Aquel que dice que no hay pecado, aquel que dice que no se equivoca, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Ya está pecando cuando dice que no ha pecado. Debemos reconocer nuestra debilidad y debemos pedir la ayuda al Señor, pero también debemos pedir la ayuda de nuestros hermanos para poder mantenernos fuertes. Como estamos en tiempo, el evangelismo es predicar el evangelio. ¿Cómo alcanzamos nuevo territorio? ¿Cómo alcanzamos nueva vida? ¿Cómo alcanzamos nuevas ciudades? Compartiendo el evangelio, la palabra de Dios expresada, el mensaje de Dios de amor que es escuchado, vamos ganando territorio, vamos ganando vida, vamos influyendo hogares, vamos influyendo lugares donde de allí también la presencia de Dios empieza a actuar, empieza a activar, empieza a ver esta restauración, la mayordomía, las cosas que Dios nos ha colocado, la administración de ellas,
obviamente la profesión, los recursos económicos, la casa, el vehículo, el talento que Dios te ha dado. Administrando bien esto también son armas que Dios nos da. Y obviamente a lo contrario, si Dios te ha dado una casa, si Dios te ha dado un vehículo, si Dios te ha dado una profesión y no estás ocupando esto correctamente, son brechas, son lugares que el enemigo va a encontrar para atacar. La alabanza, el glorificar a Dios, pero sabemos que la alabanza no solamente es la música, no solamente es canto y poesía, son notas musicales. La alabanza es la vida, la obediencia a Dios. Otro punto, ¿quién es nuestro enemigo? Bueno, sabemos que nuestro enemigo es el mundo, o mejor dicho, el sistema de cosas que ha establecido el enemigo, pero no son las personas, ¿ya? Tenemos una lucha interna que muchos dicen nuestro peor enemigo es nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Quizás nosotros mismos en algún aspecto debemos entender, hay una lucha interna, ¿ya? Pero también entender que nuestro enemigo en sí es el diablo y los demonios, ¿ya? Veamos Efesios 6, 10 al 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabando todas estas firmes. Y así empieza a mencionar la armadura que el Señor nos habla, obviamente un lenguaje espiritual, hablando de la armadura que debemos tener. Pero ¿quién es el enemigo? ¿Serán las organizaciones religiosas o los religiosos? Muchas veces actuamos así, pensamos que los enemigos del catolicismo son los testigos de Jehová, son los mormones. No, ellos no son nuestros enemigos, ellos son los necesitados. Ellos son las almas a las cuales nos somos llamados a rescatar, a librar. Es el amor en el cual podemos expresar la vida de transformación en la cual ha obrado el Espíritu Santo en nuestra vida a través de la palabra. Va a hacer que vamos a poder alcanzar esas vidas. No son los religiosos, no son los sistemas religiosos, no son los gobiernos, no son, podemos decir, un partido político. No, ellos son personas necesitadas. Otro punto importante entender: los creyentes, nuestros hermanos, no son nuestros enemigos. Muchas veces ocupamos tiempo, esfuerzos, recursos, ¿no es cierto?, en defendernos o atacar, ¿no es cierto?, a alguien que es de la fe. Estamos perdiendo tiempo preciado en poder rescatar almas y realmente colocar la mira en quién realmente es nuestro enemigo. Hablamos qué cosas pueden abrir brecha: el pecado, la falta de unidad y no tener obviamente un plan de acción objetivo específico, son lo que causan también brechas. ¿Cómo actúa el enemigo? Desorganizado, o sea, él actúa improvisadamente. Hay un plan, hay un objetivo, hay una planificación. ¿Cuánto más unidos debemos estar nosotros? ¿Cuánto más tomando el plan de Dios para poder llegar a las almas? Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a poder entender qué es lo que tú quieres para nuestra vida. ¿Cuál es el plan que tú tienes para nosotros?